¿Sabías que el agarre con el codo alto implica 3 puntos de apoyo distintos? Y la mayoría de los nadadores utilizan solo la mano y el antebrazo. Pero hay un tercer punto de apoyo que marca la diferencia. Descubre por qué los mejores nadadores aprovechan esta técnica para nadar más rápido y con menos esfuerzo. Si no logras un agarre eficiente y te sientes estancado, es posible que estés buscando la propulsión en el lugar equivocado. Si quieres mejorar tu agarre y tu velocidad, este vídeo es para ti. Yo soy Rafa Soriano y esto es Natación Eficiente. Hola nadadores. El agarre con el codo alto tiene 3 puntos de apoyo. El primero todos conocemos, es la mano. El segundo es el antebrazo. Actualmente veo a muchos entrenadores y nadadores utilizando manoplas en el antebrazo para potenciar este segundo apoyo. Pero hay un tercer punto de apoyo que muy pocos autores y entrenadores hablan, que es el de la parte superior del brazo. Entender cómo esta parte superior del brazo actúa durante el agarre hará que todo el agarre en conjunto aumente mucho su potencial. La suma de la parte superior del brazo y del antebrazo es mayor que la superficie de la mano. Y si combinamos de la manera correcta, podemos propulsar mucho más. Aumentamos el apoyo y potenciamos la rotación desde la cadera. El problema es que prácticamente todos los nadadores buscan el agarre con las manos, porque es la parte del brazo que más tenemos sensibilidad. Y para nuestro cerebro, el antebrazo y el brazo prácticamente no existen. En un próximo vídeo explicaré cómo el cerebro humano interpreta las sensaciones y el movimiento del cuerpo según estudios de neurociencia. Cuando este vídeo esté disponible, os dejaré el enlace aquí. La ejecución correcta del agarre con el codo alto comienza por el primer punto de apoyo, que es la mano. Inmediatamente después se activa el segundo punto de apoyo, que es el antebrazo. Ahora mismo tenemos mano y antebrazo activos. Si el movimiento sigue su curso correcto, buscando apoyo y no empujar agua hacia atrás, vamos a conseguir activar el tercer punto de apoyo, que es la parte superior del brazo. Ahora mismo, durante la fase principal del agarre, tenemos punto 1, punto 2 y punto 3 activos. En este momento se activan los dorsales y potenciamos la rotación del cuerpo. Ahora os explicaré lo más importante y es donde prácticamente todos los nadadores fallan. He detectado, utilizando los sensores Swimbara, una gran pérdida de propulsión en la mayoría de los nadadores que buscan el agarre con el codo alto. Muchos nadadores, con el fin de buscar una buena finalización del agarre, acaban girando su mano hacia adentro para tocar su pierna. Tocar la pierna para muchos nadadores es una manera de certificar de que han completado su brazada, pero en realidad están recortando el final del agarre porque la palma de la mano, el punto 1 de apoyo, está girado hacia adentro y no hacia atrás, hacia la dirección opuesta al avance. Otra de las razones por que la mano busca el cuerpo es la ansiedad por empezar el recobro. En este momento, casi todos los nadadores ya empiezan el recobro, el movimiento de retorno del brazo, siendo que han recortado la fase final de su agarre. Esta tendencia se debe a que hay un momento en que el tercer punto de apoyo, que es la parte superior del brazo, acaba naturalmente pegada al cuerpo. En este momento, la mano quiere seguir esta misma tendencia porque el brazo se está cerrando como si cerráramos una puerta y la mano acaba rotando hacia adentro, perdiendo el apoyo de agarre. Algunos nadadores incluso consiguen finalizar el agarre estirando el brazo, pero con la mano en una posición de corte donde no propulsa. Otros consiguen recuperar el apoyo al final, mantienen el apoyo en mano, antebrazo y brazo, pero durante este cierre natural de la parte superior del brazo acaban rotando la mano y al final recuperan el apoyo, pero sigue siendo un agarre ineficiente que les reduce la velocidad. El truco para evitar esta rotación interna y esta pérdida de velocidad es mantener el apoyo del antebrazo y de la mano hasta el final del movimiento. Aunque el tercer punto de apoyo se haya acabado, el movimiento sigue
en la dirección de los pies. Cuando ejecutamos esto correctamente, sentimos como una gran masa de agua o la corriente generada por este apoyo pasa por nuestras piernas. Si esta rotación interna persiste, hay un material que nos ayuda a reconducir la dirección de la mano durante el agarre. Son estas palas o manoplas de la marca Finis que tienen la resistencia en la parte externa de la manopla o en la parte interna si las inviertes de posición. Por ejemplo, si mi tendencia es rotar mi mano hacia dentro del cuerpo, utilizando esta manopla, la resistencia se ofrece en la parte externa de la manopla, haciendo que mi mano rote hacia afuera, reconduce mi movimiento para que yo lo complete de la manera correcta. Evita o fomenta a que mi mano no gire hacia adentro, sino que vaya en la dirección correcta. Hay casos en nadadores que hacen, por ejemplo, la S, en que la mano viene al revés, se abre hacia afuera después de hacer el movimiento de S. En este caso, utilizo la amarilla, donde la resistencia está ofrecida en la parte interna, que fomenta a que la mano gire hacia dentro. Así que lo importante es saber hacia dónde va la dirección de la fuerza. Si mi mano va hacia adentro, si va hacia afuera, para poder escoger así la manopla que mejor convenga a la mano correcta. Estas manoplas tienen una gran versatilidad, además de poder utilizarse de diferentes lados y potenciar diferentes grupos musculares, también podemos rectificar la dirección del agarre. Pero también hay otras maneras de utilizarla no convencionales. Si queréis saber más detalles sobre ellas, qué talla debéis utilizar y cómo las utilizo yo y otros materiales que utilizo en la natación, dejádmelo saber en los comentarios y haremos un vídeo explicando cada detalle. Espero que a partir de ahora ejecutes el agarre con el codo alto, no solo con la mano y el antebrazo, sino que con todo el brazo, evitando la tendencia de girar la palma de la mano hacia dentro del cuerpo, recortando la finalización del agarre. Y por supuesto, si tienes un agarre tradicional en forma de S, nada de esto funcionará. Me gustaría saber si ya conocías el tercer punto de apoyo del agarre. Déjemelo saber en los comentarios. Y si quieres aprender más sobre natación eficiente, no te olvides de suscribirte al canal con la campana activada. Te veo en los comentarios y en el próximo vídeo. Y recuerda, yo no descansaré hasta que tú seas un nadador eficiente.